Sean bienvenidos a este nuevo tutorial de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas. Vamos en este caso a hablar sobre la importancia de la obra de toma en lo que son las presas de hormigón y cómo podemos nosotros determinar la curva de descarga de operación de esta estructura. La obra de toma es la estructura que se ubica en la cara aguas arriba de la presa o puede estar ubicada dentro del embalse. El objetivo es conducir el agua por medio de un túnel, canal o tubería con el propósito de satisfacer la demanda para la cual ha sido prevista, ya sea el uso urbano, riego, hidroelectricidad, etc. El diámetro de esta tubería debe ser dimensionado de tal forma que pueda cubrir el caudal de diseño con el nivel mínimo de operación en el embalse. En la figura 2.1 nosotros tenemos las partes principales que componen a una obra de toma en una presa de gravedad. Tenemos lo que es la rejilla de ingreso, lo cual tiene la función de evitar el paso de cualquier objeto que pueda obstruir el conducto. Tenemos también dentro del cuerpo se ubica una galería desde la cual se puede operar una compuerta de emergencia. Esto en caso de que sea necesariamente hacerlo, ya sea para un mantenimiento o reparación de emergencia. Entonces se puede valer de el manipuleo de esta compuerta. También si es que va a haber transiciones en la tubería, ya sea una ampliación o una reducción del tubo, se debe tomar en cuenta el efecto que va a tener en el cálculo. Normalmente las tuberías con las cuales se diseñan las obras de toma, los materiales que se pueden utilizar son tuberías de acero, ya sea de fierro fundido o puede ser de fierro galvanizado o materiales similares a estos, ¿no? Se debe calcular en sí también lo que va a ser la pérdida debido a la fricción que va a haber en las paredes del tubo, ¿no? Al final tenemos lo que es la válvula de regulación, ¿no? La cual va a permitir regular el paso del caudal y poder satisfacer la demanda de los caudales para el uso del cual ha sido previsto en su diseño, ¿no? Y estas válvulas son manipuladas desde una caseta de mandos. Entonces, el caudal que atraviesa el conducto sumergido a presión viene dado por la ecuación general de orificios. Esta ecuación es igual a el caudal de salida es igual al coeficiente de descarga, que puede variar entre 0,6 y 0,7, el área del orificio, y multiplicado por lo que es la raíz de 2 veces la gravedad por la carga hidráulica sobre el centro del orificio. Esta carga hidráulica es la diferencia entre el nivel del embalse con el nivel donde está ubicada la obra de toma, ¿no? Pero esta carga hidráulica debe estar afectado también por lo que son las pérdidas que van a haber en el ducto, como puede ser las pérdidas por fricción y pérdidas localizadas, ¿no? Debido a todas las partes que componen el sistema de conducción, se debe obtener o calcular todas estas pérdidas que se tienen. En la figura 10.11 nosotros vemos algunas de esas pérdidas, como por ejemplo el ingreso por la rejilla es una pérdida, el codo, el cambio de dirección también produce otra pérdida localizada, tenemos pérdidas por expansión, contracción, puede ser por una compuerta, ya sea una válvula de control, ¿sí? Todas estas pérdidas se deben calcular y la sumatoria de todas estas pérdidas debe ser menor o igual a la carga de diseño de la obra de toma. Las pérdidas más frecuentes, entonces se deben hacer la sumatoria de todas, ¿no? Las pérdidas por rejilla, entrada, codos, rozamiento, expansión, contracción, todo lo que va a componer el sistema de salida de la estructura. Y sumar tanto las pérdidas localizadas como pérdidas por fricción. Ahora,
La pérdida de carga total del sistema se puede simplificar la ecuación expresando cada término en función ya sea de la velocidad o del caudal, ¿no? Para ello nosotros necesitamos determinar lo que son los coeficientes de pérdida, tanto para cada una de las pérdidas locales existentes en el sistema. Finalmente, se obtiene la curva de descarga, también llamada la curva de gasto en las estructuras de salida de una presa, que puede ser, ¿no?, ya sea una curva de descarga del vertedero de demasías o de los desagües de fondo que incluye a la obra de toma. Entonces, esta curva de descarga o curva de gasto es la representación gráfica que relaciona el nivel del agua del embalse con el caudal que pasa a través de ella, ¿no? Aquí vemos en nuestra figura 2 lo que es una curva de descarga de los desagües de fondo. La línea de color rojo representa para un caudal de desagüe de fondo y la línea de color verde representa para dos caudales de salida con tuberías distintas, la curva de descarga, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las curvas de descarga en sí? Para gestionar la seguridad, los controles de niveles de agua, la operación del embalse y calcular caudales de salida. Su principal aplicación está en la laminación de avenidas, ¿no? Entonces, para quienes quieran familiarizarse un poco más sobre el tránsito de avenidas o la laminación de embalses, aquí en nuestra serie de videos tutoriales hemos presentado distintas hipótesis que se presentan en el tránsito de avenidas, ¿no? Entonces es vital también hacer este cálculo para la seguridad de la presa. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo del diseño de la obra de toma utilizando una planilla ya en Excel automatizada y vamos también a determinar la curva de descarga. Bien, lo que voy a hacer entonces en nuestra hoja de cálculo en Excel es introducir datos del diseño de ingeniería para que luego automáticamente nos determine la curva de descarga o curva de gasto, ¿no? Entonces, ¿qué datos voy a introducir? El nivel normal de operación de la presa y el nivel mínimo de operación de la presa. Luego, el nivel de la obra de toma y la longitud de la tubería que se tiene, ¿no? Esta información sale del diseño. Aquí, por ejemplo, tenemos una presa de gravedad, ¿no? Una presa de gravedad cuya información es la siguiente, ¿no? Tenemos el nivel del coronamiento, el NAM, el NAMO. Entonces necesitamos el nivel NAMO 3467. Introducimos. El nivel mínimo de operación va a ser, tenemos aquí 3443.36 y la ubicación de la toma está, vamos a verlo, esta parte tenemos 3434.06, 3434.06. La longitud de la tubería tenemos 33.81. Bien, tengo una carga cuando la obra de toma esté operando al máximo, 32.94 metros. Y cuando la obra de toma esté operando al nivel mínimo, 9.3 metros. Esa son mi carga disponible. El segundo paso es determinar el caudal de diseño. Este caudal de diseño sale del estudio de demandas con las cuales se ha previsto para su abastecimiento. Nosotros vamos a considerar, por ejemplo, un pequeño cálculo para lo que es la demanda de riego para uso, ¿no?, agrícola. Entonces, un volumen mensual requerido para cubrir todas esas áreas de riego de 190.000 metros cúbicos. El tiempo de uso, vamos a considerar 8 horas por 30 días por mes, y el factor de seguridad vamos a dejarlo 1 y ahí tenemos. Ese es el caudal que se requiere para cubrir ese determinado volumen requerido, ¿no? 220 litros por segundo. Ahora, el siguiente paso es qué diámetro necesito yo para poder determinar este caudal, ¿no? Este caudal que va a satisfacer mis demandas. ¿Cuál va a ser ese diámetro? Para ello necesito hacer una iteración de cálculo
que me pide en la iteración considerar el coeficiente de descarga para orificios que varía entre 0.6 y 0.7. Nosotros vamos a considerar 0.6. Necesito determinar para lo que va a ser la pérdida por fricción, qué ecuación voy a utilizar, ¿no? Tengo acá las pérdidas por fricción. Puedo utilizar Darcy, Weisbach, Hazen-Williams o Manning. Nosotros vamos a utilizar la ecuación de Manning, para la cual me pide la rugosidad del material de la tubería, ¿no? Entonces, esa rugosidad la tenemos aquí en esta tabla donde dice material de conducción, hierro fundido. Para hierro fundido vamos a considerar 0.013. Introducimos entonces 0.013 y 0.013. Ahora, la pérdida local, como no conozco el diámetro, ¿no? Entonces ahora voy a asumir un 20% de lo que es la pérdida por fricción, ¿ya? Solamente para tener una iteración, un cálculo previo del diámetro aproximado. Entonces ahora vamos a iterar para dos condiciones: cuando la carga sea máxima de operación de la toma y cuando la carga sea mínima de operación. Entonces nos vamos aquí, tenemos nuestra ecuación de orificios que está tomando en cuenta las pérdidas totales, tanto fricción y pérdidas localizadas. Entonces igualamos estas dos ecuaciones utilizando el solver del Excel. Voy a poner 0.22 cambiando 0.22 cambiando el diámetro. Y ahí está, me dice que necesito un diámetro de 189.53 milímetros para la carga máxima. Para la carga mínima, entonces, buscar objetivos, 0.22, cambiando el diámetro y tenemos 244.83, ¿no? Utilizando las ecuaciones de Manning. Eso sería el diámetro. Entonces, ahora yo tengo que ir a las tablas de proveedores de material de tuberías. Con esas especificaciones debo buscar un diámetro aproximado. Entonces, de estos dos diámetros voy a tomar el mayor, 244. Y aquí tenemos, por ejemplo, una tabla para lo que es hierro fundido. Y nos fijamos el diámetro interior. Tengo para 10 y 12 pulgadas los diámetros internos de 252 y 303. Entonces el diámetro de 252 es el que más se aproxima a 244, ¿no? Entonces voy a considerar eso. Entonces eso introducimos en la información que tenemos aquí. Esto ya es para nuestro informe, ¿no? del cálculo. Diámetro nominal va a ser 10, 250 milímetros, ¿no? 250 milímetros. El diámetro externo tenemos 266.7. La presión, lo dejamos por ahora. El espesor nominal tenemos aquí 7.112. El material de la tubería va a ser hierro fundido. Manning 0.013, que lo estamos sacando de la tabla de recomendación 0.013, ¿no? Y tenemos la rugosidad absoluta, que también lo podemos sacar de tablas. Para hierro fundido nuevo 0.25. 0.25. El módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, ya es para el cálculo estructural de la obra de toma, principalmente para verificar el golpe de ariete, ¿no? Entonces mantenemos 250, 266.7 y 7.112, ¿no? Tenemos hierro fundido.
La rugosidad de Manning lo mantenemos, la rugosidad absoluta, y tenemos ahí, ¿no? Bien, estas son entonces las tuberías que estamos seleccionando, tanto para hacer nuestro cálculo, ¿no? En nuestro cálculo yo debo ahora considerar las pérdidas, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa de las pérdidas? Son los coeficientes de pérdida en sí, ¿no? Debo determinar para el ingreso de la rejilla. Entonces, yo considero una relación entre el área neta y el área total de la rejilla de 0.5, ¿no? Y las dimensiones de la rejilla, por ejemplo, 0.7 y 1 metro, ya tengo lo que es el coeficiente de pérdida de la rejilla, ¿no? Ahora, en el caso de la pérdida por entrada, también debo verificar la forma, ¿no? Tenemos todo este cálculo de pérdidas localizadas en el libro de hidráulica de Sotelo, ¿no? Sotelo Ávila. Podemos nosotros obtener toda la información en cuanto a las pérdidas. Según la manera de ingreso del caudal, podemos considerar también una pérdida de entrada, ¿no? Entonces, para ello, vamos a considerar la pérdida de 0.5 en el caso de entrada. Por fricción ya nos está calculando. No tenemos pérdidas por codos, por contracción tampoco, expansión, bifurcación, válvulas. Sí, tenemos una válvula en nuestro modelo. Aquí está el detalle del conducto y una compuerta rectangular para que se pueda operar el ingreso del caudal. Entonces consideramos, vamos a poner esta válvula que va a estar abierta, una sola compuerta, y el coeficiente es 0.25, ¿ya? Cuando está la válvula abierta. Cuando la válvula trabaja o cuando está parcialmente abierta, entonces este coeficiente aumenta. Pérdidas por salida, vamos a considerar 1 y no tenemos que hacer nada más, ¿no? Una vez que introducimos estos coeficientes de pérdida, automáticamente se nos ha calculado, ¿no? Todos los caudales de salida, tanto del nivel máximo y el nivel mínimo de operación de la presa, ¿no? Eso es lo que estamos observando en esta tabla, junto con las pérdidas totales que incluyen las pérdidas por fricción y pérdidas localizadas, el caudal, la velocidad también y la condición si el nivel, para cada nivel, si estamos cumpliendo con el caudal de diseño, ¿no? Entonces aquí tenemos el nivel NAMO, el nivel máximo de operación de la toma y el nivel mínimo de operación de la toma y el nivel de la toma. Entonces en el nivel NAMINO, el nivel mínimo de operación, estamos cumpliendo con ese diámetro de tubería, ¿no? Si utilizamos una sola tubería de salida o si vamos a utilizar dos tuberías, cumplimos hasta el nivel, hasta otro nivel menor todavía, ¿no? Del nivel mínimo. Entonces, en sí, el resumen es el siguiente, dice, los niveles 3467 y 3443.36 corresponden a los niveles máximos y mínimos de operación de la presa, ¿no? Correcto, estos son los niveles máximos y mínimos. ¿Qué más? Me dice el funcionamiento con una tubería, sería estos caudales que estamos obteniendo, a presión garantiza que hasta la cota 3443.36, que es el nivel mínimo de operación de la presa, se extraerá un caudal mayor o igual al caudal de diseño. Por debajo de ese nivel no se garantiza el suministro. Esto en el caso de utilizar una tubería. En el caso de utilizar dos tuberías a presión, se garantiza que hasta la cota, en este caso, aquí estamos en esta cota, 3436.4, se extraerá un caudal mayor o igual al caudal de diseño. Por debajo de ese nivel no se garantiza el suministro, ¿no? Y tenemos nuestra curva de descarga para una tubería y para dos tuberías con diámetro nominal 250 milímetros. Con este cálculo estamos finalizando entonces con la curva de descarga de la obra de toma que nos representa para cada elevación el respectivo caudal. Entonces ahora nosotros podemos proceder a utilizar esta curva de descarga para el resto de cálculos, como hemos visto, la importancia en lo que es el tránsito de avenidas. En una
próximo video vamos a ver lo que son las curvas de descarga del desagüe de fondo y la curva de descarga del aliviadero. Bien, entonces muchas gracias por su atención.